La suya era una dimisión anunciada. El presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Díbar, llegaba a esa sede para confirmar su renuncia ante el Pleno. La cuarta autoridad del Estado había ido perdiendo la confianza de todos sus vocales ante unos viajes poco justificados y poco explicados. Está dolido por la imagen que se ha transmitido, por el trabajo, lo que haya podido afectar al trabajo que hacen todos los jueces y magistrados de este país. Esto expresamente ha dicho que está dolido por lo que le haya podido perjudicar a la carrera judicial en su conjunto. Era la primera vez que un presidente del Supremo se veía obligado a dejar su mandato. No volvimos a ver a Díbar, solo una comparecencia del vicepresidente del Consejo en la que, arropado por todos los vocales, daba cuenta de lo ocurrido. La queja del presidente por una campaña desproporcionada hacia su persona, su conciencia de no haber hecho nada malo y el reconocimiento de que la situación era insostenible. Que ha habido cierta emotividad por parte del propio presidente, en el cual ha manifestado que presentaba su renuncia pensando en la carrera judicial, pensando en la imagen de la justicia y que se iba, en cierta manera, con dolor por ese daño que podía haberse efectuado ante la opinión pública. Por eso ha sido de sentimientos muy contradictorios, de respeto ante lo manifestado por el presidente Díbar, de renuncia nada más entrar en el propio pleno y el comienzo del mismo, y luego siempre hay que tener en cuenta que los lazos personales que pueden existir en cualquier organización te hace que siempre los sentimientos estén más a flor de piel. La denuncia contra la máxima autoridad judicial del Estado había partido de uno de los vocales del Consejo, al investigar los reiterados viajes del presidente a Marbella durante largos fines de semana, de jueves a domingo, de los que pasaba parte de los gastos con cargo al Consejo. Presento la denuncia porque toda la información que voy viendo desde poco antes sobre los viajes del presidente indican que puede haber gastos privados que están siendo cargados al presupuesto público. Y ello es así porque se trata de viajes de fin de semana muy reiterados al mismo sitio, a Marbella, y no existe una explicación convincente sobre ese tipo de supuestas actividades oficiales a realizar tantas veces en Marbella. Viajes acompañado de sus escoltas, hasta 20 solo a Marbella desde 2008, con alojamiento en hoteles de lujo de la costa y numerosas cenas en los que se confunden las agendas públicas con lo privado. El vocal intentó recabar más datos del Consejo, pero ante las escasas respuestas interpuso una demanda a la Fiscalía para que investigara. Esta no encontró intención de lucro en los viajes ni pruebas de conducta delictiva, por lo que archivó la causa. Hacer viajes privados con cargo al presupuesto público es una conducta delictiva. Hay que investigarla, hay que probarla, pero eso es una conducta de malversación de caudales públicos. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo. Y por tanto, aquí la duda es si había unas normas internas en el Consejo que obligaban o no obligaban a informar sobre las concretas actividades oficiales que motivan determinados desplazamientos o gastos protocolarios. Esa normativa ha sido mal analizada en el decreto de archivo de la Fiscalía, espero que sea bien analizada por el Tribunal Supremo, pero en todo caso no autoriza a pagarse los viajes de fin de semana privados con el presupuesto del Consejo. En el Consejo existían algunas normas que no obligaban a explicar cuál era el destino de determinados viajes o de determinadas actuaciones. Es evidente que la sociedad tiene que conocer cómo se gana el dinero que se paga con los impuestos para poder ejercer también un control sobre los mismos y realizar las valoraciones oportunas. Lo que sí hay de por medio es una cuestión claramente de ética y de estética. Y estéticamente no ha habido una justificación clara
terminante y expresa por parte del actual presidente sobre esos cargos de determinados viajes y facturas que efectivamente nunca se ha deslindado convenientemente sobre si eran, digamos, actividades estrictamente personales o estaban vinculadas al protocolo, al ejercicio de su cargo. Desde el punto de vista estético exclusivamente, y la degradación institucional que se ha producido, esto es lo que permite, digamos, decir clara y expresamente que lo más conveniente es evidentemente el cese. Viaje, fecha del viaje, destino. A este listado de viajes se uniría unos días después otro de 12 desplazamientos a distintas capitales, donde se repetían los gastos de manutención o protocolo, entre los 500 y los 1.000 euros, en fines de semana largos, que motivaron una querella por parte de una asociación judicial. En conjunto, los 32 viajes de Díbar supusieron 28.000 euros. Esta vez la denuncia iría a la Sala Penal del Supremo, donde 11 de los 4 magistrados concluyeron igualmente que, en base a la normativa existente, que no obligaba a dar detalles de actividades, no se contemplaba abuso ni delito, aunque hay una petición al Tribunal de Cuentas para que revise el caso. Ya hemos visto que tanto el decreto de Fiscalía como el auto del Tribunal Supremo han manifestado que no ha podido observarse ninguna conducta tipificada en el Código Penal. Por tanto, no hay ningún tipo de ilícito. Otra cuestión ya era la cuestión administrativa, burocrática de la normativa existente, una normativa del año 96, que, establecía una manera de comportamiento. Yo no voy a entrar a valorar cualquier otra circunstancia porque ni lo sé y le corresponde al propio presidente Díbar hacerlo, pero lo que sí hemos decidido que el pleno próximo del día 28 van a haber unas normas, van a haber una modificación y vamos a apostar por una transparencia absoluta. Yo creo que la norma que efectivamente ha posibilitado al presidente abordar este tipo de viajes en actividad privada es una norma que actualmente no se justifica, que tiene que ser modificada, pero que tiene que ser modificada hoy mejor que mañana, tiene que ser modificada de inmediato. Para entonces, Díbar contaba todavía con el apoyo del sector conservador del Consejo y otros vocales que recriminaron que las denuncias no se hubieran dilucidado dentro del propio Consejo, evitando un escándalo que crecía. El propio Díbar defendió entonces ante la prensa su honorabilidad, que fueron 32 viajes, pero en casi 4 años, en los que combinaba las actividades oficiales con el descanso y que a veces estos estaban sometidos a carácter reservado por razón de su cargo. Tenía que acudir al lugar donde están situados los juzgados. Tenía que acudir al lugar donde están las presidencias. Tenía que tomar contacto directo con la realidad del momento. En todo instante ha tenido que ser así. Yo viajo durante los fines de semana con muchísima frecuencia, porque no olvide que soy presidente del Consejo durante las 24 horas del día, 24 horas exactas. Y por tanto, tengo que aprovechar muchos viajes en fines de semana, puesto que aquí actividades del Tribunal Supremo y del Consejo me lo impiden. Tengo mi conciencia absolutamente tranquila y no he cometido ninguna irregularidad, ni jurídica, ni moral, ni política. En todo caso, creíamos que la corrección debería haberse hecho modificando la norma para impedir estos gastos de futuro. La opción de sacar esta cuestión a llevarla a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal Supremo, a los medios de comunicación y generar la efervescencia que se ha generado en la opinión pública, creemos que es un ejercicio de tremendismo porque finalmente nos coloca en 2 decisiones malas. La decisión de dimisión del presidente desestabiliza las instituciones ante los ciudadanos y su permanencia lo hubiera hecho más. Además de los hechos, se ha producido una gestión muy poco afortunada de los mismos, puesto que no se han aportado las aclaraciones suficientes y se han planteado explicaciones muy poco razonables, como que el presidente de un organismo lo es las 24 horas del día. Es evidente que el presidente de una institución lo será en la medida en que esté ejerciendo funciones públicas y que actividades de carácter privado, de recreo, como en este caso de bastante reiteración en el tiempo, no tienen por qué ser pagadas con los impuestos de todos los ciudadanos.
Juro. Carlos Díbar llegó a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo en 2008, de la mano del entonces presidente Zapatero, que buscó su perfil de magistrado discreto y conservador, aunque no señalado políticamente, para desbloquear un puesto de difícil vacante que fuera aceptado por el PP. Díbar venía de una larga carrera en la Audiencia Nacional, primero como juez de instrucción y después durante 6 años como presidente de la institución. Su último acto oficial se produjo este lunes con motivo del bicentenario del Tribunal Supremo, un acto largamente esperado por Díbar por la presencia del rey, que finalmente tuvo que estar representado por el príncipe ante un viaje inesperado del monarca. Señor presidente del Tribunal Constitucional. Hubo discursos institucionales y aplausos para quien culminaba 43 años en la carrera judicial, pero para entonces Carlos Díbar ya sabía que el daño era irreparable y que su dimisión, forzada o no, le esperaba en el pleno convocado 3 días después. Señor Díbar, ¿nos atiende? ¿Qué tal ha ido el acto? Muy bien en todo, ¿eh? Señor Díbar, ¿va a ser uno de sus últimos actos? No lo sé. Señor Díbar, ¿va a ser uno de sus últimos actos? Que no lo sé. Ahora lo que pedimos al Consejo es que se ponga a trabajar para recuperar credibilidad porque la ha perdido a chorros. Me preocupa que todo eso sea el fruto de una vendetta interna, ¿no? Pues tiene sus riesgos de que pueda suceder en el futuro en otras instituciones. Pero él ha hecho lo que tenía que hacer porque no ha actuado correctamente y por tanto no se sostenía. Hay un problema de fondo que hay que resolver y es el bloqueo que ha tenido durante mucho tiempo la renovación de determinados elementos, determinadas responsabilidades, que tiene que resolverse no desde el bipartidismo, sino desde el más amplio consenso. Es una medida que venía siendo exigida por la opinión pública de manera mayoritaria. Se le ha impuesto también en el seno del Consejo General del Poder Judicial, insisto, viene tarde. He puesto de manifiesto los motivos de esa dimisión y yo me remito a esa declaración del presidente del Tribunal Supremo y respetar esa decisión. En sustitución de Díbar, que con 70 años pasa a la jubilación, Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo, conservador, se hará cargo del mismo en funciones, mientras en el Supremo le corresponde al juez de sala más antiguo, el progresista Siool Ríos. Lo deseable para políticos y jueces sería encontrar una figura que vuelva a presidir las 2 instancias y sea capaz de hacerse con un órgano fuertemente politizado y al que corresponde velar por la independencia de los jueces. Creo que esta imagen solo se terminará de recuperar si el Poder Legislativo toma conciencia de que es imprescindible realizar una reforma en profundidad del Consejo General del Poder Judicial en casi todos sus aspectos, siempre, obviamente, respetando los límites constitucionales. Una vez se ha producido el cese del señor Díbar como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, lo urgente es que los 20 vocales se pongan de acuerdo. Se necesitan exclusivamente 13 votos para que se proceda de inmediato al nombramiento de un nuevo presidente que asuma las 2 funciones de presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial para que ponga orden en esa institución. Dentro de la provisionalidad, porque voy a estar en funciones, el tiempo que sea, pues voy a intentar trabajar en promover la unidad dentro del Consejo y sobre todo recuperar la credibilidad de los ciudadanos y trabajar por los ciudadanos y sobre todo por la carrera judicial. Piensen que hay más de 4.800 jueces todos los días que van a trabajar en algunos sitios con unos medios bastante escasos y que resuelven más de 2,5 millones ponen más de 2,5 millones de sentencias y entran más de 9,5 millones de asuntos al año en los juzgados. Eso es lo importante. Mientras, Carlos Díbar, el magistrado que quizá no supo separar el cargo de la persona, ha abandonado ya el Consejo y el Supremo, pero su obligada dimisión ha abierto la puerta a una necesaria mayor transparencia de todas las instancias públicas.